se da foto la parte de agua de la cosa. Ese no las tres, pero varias cosas de vino. Yo me acuerdo cuando yo tenía 20, 30 años. Ellery, Mira ahí. Ellery, smile. Caía y no Una podía foto va a mandar a su y es un poco como family, ahora, ¿no? Tu Yeah. family. ¿Ya? Family bonding. Happy family, guys. Shout out everyone from here, Berlin, Germany. Meet my Ellery. Sonia. Ay, Sinya. What happened to your... Nice, Nico. Nia. Como Nick Alaena. Tío Luis. This is Sister Angelica, Brother Luis, Sister Hisi, Sister Hisi from Peru. Wow, I love Peru. Brother Ivan, Brother Victor.